Se dice que hace mucho tiempo un pueblo vivía rodeado por sus murallas y así estaban protegidos de sus enemigos, porque tan pronto los centinelas o soldados responsables por vigilar detectaban que se acercaba alguien sospechoso, hacían una señal a aquellos que estaban a las puertas de la ciudad para que la cerraran. Y así todos se quedaban protegidos dentro de las murallas. Pero algo terrible pasó. En algunos años ya no había más de esa ciudad. Estaba toda destruida. ¿Qué pasó? Por seguridad, las puertas del pueblo quedaban cerradas toda la noche, porque es más difícil ver cuando vienen los enemigos en la noche. Entonces las puertas se quedaban cerradas para proteger al pueblo. Pero esto limitaba a algunos trabajadores de allí, porque ya que las puertas quedaban cerradas, una vez fuera, la persona no podía entrar hasta la mañana siguiente, cuando se volvieran a abrir las puertas. Y lo mismo si uno está dentro, se cierran las puertas, ya no puede salir hasta que volviesen a abrir las puertas al día siguiente. Entonces era una limitación que ellos tenían. Es decir, los hermanos o las personas, ¿no?, en este pueblo que trabajaban de la pesca no podían pescar en la noche, a no ser que estuviesen dispuestos a estar toda la noche fuera esperando que otra vez se volviese a abrir las puertas. Lo que también era una clase de peligro para ellos y una limitación. Ahora, cierto día un padre de familia, pescador, pensó que sería una buena idea pescar en la madrugada, porque él vio a otros vendedores de pescado que venían a la ciudad y venían llenos de pescado. Y él decía, pero ¿cómo puede ser que ellos tengan tanto? Y hablando con ellos averiguó que ellos pescaban en la noche. Y él dijo, quiero probar. Y entonces en una noche salió antes de que se cerraran las puertas y fue a pescar. Claro, tuvo que esperar muchas horas para poder volver a casa hasta que se abriesen las puertas, pero la verdad es que pescó mucho. Muchos más peces de lo que pescaba durante el día. Entonces, después de tamaño éxito, él pensó, ¿cómo sería bueno para mí, para mi familia, que yo pudiera pescar en la noche? Porque entonces yo tendría más recursos para mi familia. Mi familia estaría mejor cuidada. Aunque yo pierda toda la noche, tenga que estar toda la noche despierto hasta que vuelvan a abrir las puertas, creo que sería mejor para mi familia. Ahora, es un palo tener que esperar toda la noche hasta que abran las puertas. Entonces se le ocurrió una idea. Puedo hacer un agujero aquí en la muralla, pequeñito, donde solo pase yo, y puedo tirar las cosas, ¿no?, a lo que pueda pescar, puedo tirar a mi esposa, quedamos en una hora o con mis hijos. Entonces yo paso, pesco y luego vuelvo, nadie se entera, todos felices. Así yo tengo la libertad de salir y volver a la hora que yo quiera. No tengo esta limitación de tener que salir o entrar dependiendo de la hora que abran las puertas de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó? Después de un tiempo, su vecino empezó a ver que él tenía más peces de lo normal. Ya no empezó a verle durante el día en la pesca. Y dijo, ¿y esto qué le pasa? ¿De dónde le vienen los peces? Y entonces le vio que él salía por la noche y descubrió su secreto. Y él dijo, hombre, si él puede, yo también, porque mi familia también necesita más recursos. Entonces también hizo su agujero en las murallas para poder salir. Pasados unos meses, las murallas ya tenían tantos agujeros que sus enemigos pudieron entrar, conquistaron la ciudad y la destruyeron.
Fue en ese momento entonces que se dieron cuenta de que esos muros que ellos pensaban que eran la limitación para que ellos pudiesen vivir con toda la libertad que quisiesen salir y entrar, eran toda la protección que ellos necesitaban tener. Era toda la ventaja que ellos tenían en contra de sus enemigos. Ahora, cuando cada uno actuó por su cuenta, pensando cada uno en lo suyo y no en todos, pensando que el muro era malo porque les ponía límites, echaron todo a perder cuando empezaron a hacer pequeñitos agujeros en las murallas. Los que habéis hecho el curso de sendas antiguas, sabéis, ¿no?, que esta es una analogía que nos trajo el pastor Craig Hill y habla de la visión que podemos ver qué fue pasando en la sociedad. Que a principio, muchos principios cristianos, bíblicos, estaban en la sociedad. Y poco a poco la sociedad fue viendo los principios de Dios y el diseño de Dios como algo malo. Y cada uno por su cuenta fue diciendo, bueno, esto me limita, yo no quiero vivir aquí con esta limitación. Esto está aquí como si la limitación fuese mala, ¿no? Y entonces cada uno empezó a romper los límites que Dios puso en protección para la familia. Y hoy día vemos lo que vemos en la sociedad. El ser humano quejándose del diseño de Dios y de los patrones que Dios formó para el hombre, para la mujer, para la familia, diciendo que ya no queremos estar restringidos a estos diseños, no queremos estar restringidos a esta manera de hacer las cosas. Queremos tener una mente más abierta y ser más modernos, ¿no? A lo largo de los últimos años vemos que cada uno fue haciendo sus propias excepciones. Una familia que rompe un principio de Dios por aquí, otro por allí. A principio para todos era un escándalo. Y decía, madre mía, ¿cómo lo hace? Pero poco a poco la gente se va acostumbrando. Y un vecino ve y dice, ¿por qué no lo hago yo también? Y así el ser humano se fue acostumbrando a día tras día ir rompiendo y alejándose de los mismos principios que Dios creó para bendecir, para guardar, para proteger a la familia. Entonces, a partir del momento que el ser humano empezó a querer tener ventaja sobre los demás y hacer las cosas rechazando al consejo de Dios, la sociedad fue yendo de mal en peor. Hasta llegar al punto que hoy día hay cosas que son totalmente razonables y lógicas y la gente se aferra a lo que es irracional con tal de hacer lo que sienta desde su corazón. Y la sociedad va de mal en peor. Ahora, ¿tú te das cuenta de que cuanto más la sociedad dice que está más liberada, ¿no?, liberada para hacer todo lo que uno quiera sin importar con los demás, cuanto más dicen esto que están libres para hacer lo que les da la gana, ignorando el diseño de Dios, ignorando que Dios creó al hombre y a la mujer, creó la humanidad con un diseño, con un propósito, el ser humano está cada vez más desgraciado, más triste. Cada vez hay más guerras, cada vez hay más abusos, cada vez hay más niños que matan a los padres, cada vez hay más padres que matan a los niños, cada vez hay más gente con poca paciencia. Hay lugares donde uno, si tú le pitas, le haces sonar el claxon, baja de su coche con una pistola, te mata y se acabó. Ahí se acabó la historia. Pero cómo el ser humano llega a este punto de ridiculez, porque para mí es ridículo que tú te enfades tanto conduciendo que uno por pitarte le va y le quita la vida. Es que, ¿cuál es el valor que se tiene por la vida? Es que ninguna, porque fueron quitando los principios de Dios a su alrededor y ahora estamos en un mundo de locos, donde cada uno tiene que vigilar y cuidar lo suyo.
porque no se sabe de dónde va a venir, porque ya no hay la protección que Dios había creado y creó para la familia. Hay leyes, hermanos, que dan más valor y tratan con más dureza si alguien hace daño a un huevo de un animal, a un huevo de un ave, que si no hace daño a un ser humano. Cada día la familia sin Dios se la ve más débil y más desprotegida. ¿Te das cuenta de que el ser humano sin la protección de los principios de Dios se está volviendo cada día más agresivo, más depresivo? El mal de estos tiempos es la depresión. La gente no sabe qué hacer, el gobierno no sabe qué hacer. Con los suicidios que están habiendo entre los jóvenes. No saben qué hacer, están con los pelos de punta, desesperados porque no saben qué hacer. Y no tienen medios para tratar con esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué? Si la gente está cada vez que tiene más tecnología, ¿no? Que si cada vez tiene más cosas, más recursos para hacer las cosas de una mejor manera, cada vez tiene más recursos incluso para ir más lejos, ¿no? Y vamos en avión a todas las partes del mundo, podemos ver y tener acceso a todo el conocimiento que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué aumentamos en tecnología? ¿Por qué aumentamos en libertad y vamos cada vez peores? Y la respuesta está por esto, porque el hombre, por las ganas de querer libertad, ha buscado una libertad sin Dios. Ha ido rompiendo todos los límites que Dios puso, que es para proteger al hombre. Y ha ido rechazando estos principios, como diciendo, no, yo no quiero tener este límite en mi vida, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Y entonces a ir rompiendo estos límites, fueron rompiendo la misma protección que Dios puso para el hombre, para la mujer y para la familia. Hoy, hermanos, seguiremos con la serie de predicaciones del Evangelio de Cristo el Rey, que vamos leyendo, ¿no? el Evangelio según Marcos. Y ahora, especialmente hoy pido que tengáis paciencia conmigo, porque el tema que tengo que exponer hoy y la próxima predicación es un tema muy delicado. Generará muchas controversias. Toca la fibra de mucha gente. Y es un tema muy, pero muy delicado. Principalmente porque como sociedad ya nos hemos alejado tanto del diseño de Dios que incluso puede parecer que vivo en la prehistoria. Por las cosas que voy a compartir, pero es la palabra de Dios. Y el Señor nos dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué es bueno meditar en la palabra? ¿Por qué es bueno conocer la palabra? ¿Por qué es bueno mirar estos principios que Dios tiene para nosotros? Porque esto nos ayuda a no tomar la forma del mundo. Esto nos ayuda a poder comparar, tener algo para comparar y decir, oye, el mundo y la gente está diciendo esto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué dice Dios sobre esto? Y que podamos tener la regla de medir de Dios para poner allí y decir, uy, esto no cuadra. Y la palabra de Dios dice que no debemos tomar la forma del mundo, no debemos conformarnos al mundo, sino ser transformados por la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Entonces hay cosas que necesitamos estar renovando, que es nuestro entendimiento. Y esto produce en nosotros transformación. Nos hace cambiar la manera de actuar, cambiar la manera de tomar decisiones, incluso la manera de actuar en la vida, igual que esta ilustración, ¿no? Este hombre miró las murallas que eran todo lo que les protegía y no se dio cuenta de que al hacer un agujero estaba cavando su cueva. Y dice que de esta manera, cuando vamos renovando nuestro entendimiento,
vamos siendo transformados y podremos comprobar. Fijaros bien, la palabra de Dios es viva y funciona. Entonces, cuando nosotros la aplicamos en nuestras vidas, podemos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, lo que vamos a leer hoy, lo que voy a compartir con vosotros, es el patrón que Dios pone. El objetivo no es apuntar a nadie ni condenar a nadie. Mi objetivo es exponer cuál es el patrón de Dios. ¿Cuál fue el diseño de Dios? ¿Cuál es qué fue lo que Él soñó y proyectó y creó para el hombre y para la mujer? Así que con la gracia de Dios, yo buscaré expresar entonces cuál es este diseño de Dios que Cristo nos enseñará en este texto de hoy. Y vamos a seguir también la próxima semana porque es un tema muy extenso. Ya os digo que no podré hablar de todo ni coger todos los ejemplos, porque hay un montón de ejemplos distintos de distintas vivencias que cada uno pudo tener y de incógnitas que puede tener dentro de este asunto. Pero lo importante es que quedéis con cuál es el diseño de Dios. Y que nuestra responsabilidad es ajustarnos al diseño de Dios. Vamos a leer Marcos 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle. Le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si es para dar un título a la predicación de hoy, sería el matrimonio y el rey. Entonces, el versículo 1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea. ¿Os acordáis dónde estaba Cristo? La última predicación. ¿Dónde estaba en el final del capítulo 9? Dijo que él fue caminando por la región de Galilea, ¿no? Hasta llegar a Capernaum. Ahora aquí dice que él se levantó de allí. Y recordaos, ¿no?, que él estaba como que no quería que la gente supiese dónde él estaba con sus discípulos, y les estaba hablando de los últimos tiempos, de su obra, ¿no?, de sus últimos días, quiero decir, y de su obra concluida aquí en la tierra, de ser entregado, de morir, de resucitar. Ahora dice que él se levantó de allí y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Ahora, como era de costumbre, ¿no?, volvió el pueblo a juntarse a él.
La gente, cuando se enteró que Cristo estaba caminando por allí, ya volvió a juntarse y a querer estar cerca de Él. Y dice que de nuevo les enseñaba como solía. Aquí vemos el amor de Cristo por las personas, ¿no? Porque Él, como Hijo de Dios, podría haber venido y dicho, mira, la gente es muy pecadora, ¿no? Estoy harto de esta gente tan pecadora, quiero quedarme con los 12, los voy a enseñar, los voy a discipular y ya ellos se espabilen con esta gente. Incluso hay pastores hoy en día que tienen un sistema que se llama el sistema de los 12 y que no trata con los hermanos de la iglesia. Si un hermano le llama, yo viví esto, hermanos, en Brasil. Un hermano de la iglesia estaba con cáncer. El médico le dijo en la semana, tienes un cáncer en la garganta, aquí entre el pulmón y en esta región. Y era un hermano que tocaba con nosotros en la alabanza, pero no era uno de los 12. Entonces el pastor dijo, bueno, que uno de mis 12 vaya y le visite. Y digo, ay, es que la iglesia era demasiado grande, ¿no? Bueno, la iglesia tenían 4 pastores, 3 grupos de alabanza y 500 personas en la época. No sé, yo creo que se pararon, ni que sean 10 minutitos, ¿no? Para dar abrazo a un hermano, se podría hacer, ¿no? Pero no lo hizo, porque no era uno de sus 12. Cristo, pudiendo vivir de esta manera aquí, decir, me quedo con unos pocos, me ahorro trabajo y así les enseño bien y que ellos se espabilen con esta gente, Él estuvo siempre sirviendo a los demás. Qué gran ejemplo nos da Cristo. Nos llama siempre a la disposición de servir, de extender la mano. Y este es parte de nuestro llamado como iglesia. Este es parte de nuestro llamado como iglesia. Cuando siempre decimos para el gozo de todos los pueblos, estamos diciendo, una de nuestras funciones y responsabilidades delante del Señor es llevar Cristo a la vida de una persona, pero yo voy a llevar Cristo no como aquel que lleva un discurso. Mira, Dios es santo, tú eres pecador, Cristo vino a morir por ti, tienes que tomar una decisión. Esto también es llevar Cristo, pero no, esto es muy simple y tan pobre, vamos a decir de alguna manera. ¿Por qué? No sirve de nada que uno diga esto y en su vida no se vea a Cristo. ¿De qué sirve que uno haga las 4 puntos del Evangelio? Pero luego la persona le ve y dice, ¿es este que estaba allí? Que se caía, no podía ni caminar de tan borracho que estaba. ¿Es este aquel que yo vi que en la cola estaba pellizcando a su esposa porque estaba hablando algo que él no quería? ¿Es este aquel que yo hice un negocio y aprovechó de todo para sacarme todo el dinero que podía, inventando de todas las cosas? Entonces, nosotros cuando buscamos vivir en santidad, cuando buscamos servir a los demás, estamos anunciando Cristo con nuestra vida también, con nuestro testimonio. Ahora, la palabra deja muy claro, proclamar el Evangelio es a través de palabras. Entonces necesitamos expresar, necesitamos decir Cristo vino, necesitamos expresar Dios es santo, somos pecadores. Pero si solo hacemos esto y no lo hacemos el otro, nuestro testimonio no tiene solidez. Ahora, Cristo podía haberse alejado de todos, pero se acercó, siempre estaba cerca de la gente, siempre estaba cerca de quien necesitaba, dispuesto a enseñar, dispuesto a hablar, dispuesto a servir. Y así Él espera que nosotros también lo hagamos. Ahora dice el versículo 2 que se acercaron la pandilla de cada día, ¿no? Los fariseos, y tenían unas ganas de aprender, ¿verdad?
No querían aprender, aunque estaban haciendo preguntas, no eran para aprender. Dice, le preguntaron para tentarle. Ahora, ¿sabéis por qué? La pregunta que fue si era lícito al marido repudiar a la mujer. Ahora, ¿por qué era una tentación Cristo dar esta respuesta? ¿No sería tan simple que Cristo dijese sí o no? No era tan fácil así, tan simple así. Hoy en día ya es complicado, pero en la época de Cristo era todavía más porque Él estaba hablando entre judíos y si Él dijese que no, iba a decir, ¿y estás yendo en contra de Moisés? Que Moisés nos dio la ley. Si Él dijese que sí, iba a decir, pero tú no es el que dices que es que el amor y esto, y cómo vas a decir que un hombre puede así rechazar a su esposa. Entonces quería entender en una trampa porque entre los judíos mismos ellos estaban divididos. Si Cristo dijese una cosa, tendría mucha gente en contra suyo. Si dijese otra, tendría otra gente en contra suyo. Entonces la trampa era que Cristo diese una respuesta simple. Pero Cristo, como siendo Dios, y siempre quedo asombrado de ver las respuestas de Cristo, ¿no? Incluso un psicólogo cristiano analizó la personalidad de Cristo y escribió punto por punto diciendo, no es posible que fuese un nombre, simplemente un nombre, porque todo lo que hacía era perfecto. Una persona con tal personalidad hubiese contestado así, el otro hubiese contestado así, pero Cristo siempre tenía la palabra correcta y que vislumbraba a todos, porque todo decía, ¿y esto cómo puede ser que alguien pueda contestar de esta manera? Y aquí también vemos, ¿no? A veces también veo que la gente me pregunta a mí, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre determinado asunto? Pero yo noto que me preguntan solo por preguntar, por querer saber una otra opinión, porque a medida que ven que su vida no refleja a Cristo, no cambian de vida, siguen iguales. A medida que yo veo esto, a partir del momento que la persona tiene conciencia de qué es lo que dice la palabra, se queda claro que la persona sencillamente estaba buscando no a alguien que le dijese qué es lo que Dios ve sobre esto, sino a alguien que pudiese confirmar lo que ella quería hacer. Os doy un ejemplo. Había un joven que en Brasil era pastor de una iglesia de estas de Pare de Sufrir. Y él estuvo allí en Girona. Él conoció una obrera de la iglesia, empezaron a hablar, los dos solteros, él dijo, vamos a casarnos. Simplemente ella vino para acá y yo diciéndole, a ver, pero ella viene, ¿dónde va a estar? No, va a estar en casa, porque él vivía en una casa compartida con otras personas. Dijo, no, va a estar ahí en casa. Yo, esto no es prudente. Tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Esto es meterte en la cueva con los leones. No hagas esto. No, pastor, tranquilo, porque estamos ahí, ya hemos hablado y esto. Ya, vale. Entonces, vinieron a hablar conmigo porque querían casarse de un día a otro, sí. Y se conocían de 3-4 palabras. Entonces yo les dije, mira, un consejo que yo os doy, si me permitís daros un consejo, porque veo que ya tenéis toda la cartilla escrita. Esperad un poco, orad, poned delante del Señor, pero no diciendo como si Dios no está aquí, si Dios no está moviendo, no, pero dan tiempo, vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿No creéis que estaría bien delante de Dios que pudieseis casaros con vuestros padres aquí? ¿Ya habéis pensado que vuestros padres están allá y ella vino aquí sabiendo que los padres no estarían aquí? ¿Por qué no dais la oportunidad de honrar a vuestros padres, de participar de este momento con vosotros? Vamos a orar juntos, vamos a juntar, vamos a pagar un billete, por lo menos que uno venga y participe de este momento con vosotros. Vamos a hacer las cosas con calma, pero buscando la voluntad de Dios para vuestras vidas. Ellos dijeron, bueno, me parece interesante lo que nos dices y esto. Y a los 3 días me he enterado de que ellos fueron a un culto en una iglesia
donde había un pastor que estaba de visita y ellos comentaron al pastor su necesidad porque ellos tenían urgencia para casarse porque claro, estaban viviendo en la misma casa y no podían caer en pecado. Entonces el pastor, ¿sabe qué hizo? En la salida de la iglesia les puso la mano y dijo, yo os caso en el nombre de Jesús. Y así. ¿Sabéis qué pasó? Ellos estaban pastoreando una iglesia después de años y la gente empezó a preguntar, pastor, es que nunca nos habéis enseñado vuestro álbum de fotos de boda. ¿Dónde está? Y esto yo les dije, cuando vosotros estéis cuidando de otras personas, porque yo sé que eras pastor en Brasil y vas a querer pastorear aquí también, y cuando los hermanos pregunten, ¿cuándo os habéis casado? ¿Dónde está el día donde habéis hecho el pacto el uno con el otro? ¿Dónde está el día donde se celebró y hubieron testigos de vuestra boda? Entonces guardaros y haced las cosas bien, porque esto será bendición para vosotros más adelante. Pero no me escucharon. Y entonces se casaron así, en la salida del pasillo de una iglesia. Bueno, se casaron. Se creyeron que se habían casado así. Y entonces, ¿qué pasó? Los hermanos de la iglesia empezaron a cuestionar y decir, ¿cuándo os habéis casado? Y ellos no podían decir, pero sí pedían a la gente que se casase. Pero bueno, en resumen, lamentablemente están separados hoy. Ahora, ¿qué lleva a una persona a mirar consejos que sean de prudencia, de la palabra de Dios que dice, vamos a honrar los padres? Solo el hecho de pensar, ¿puedo honrar a mi padre con esto? Ya debería hacer uno pensar. ¿Qué lleva a una persona a pensar, vale, Dios, yo puedo honrar a mi padre haciendo algo, puedo deshonrarlo o no tenerlo en cuenta? Entonces yo elijo no tenerlo en cuenta porque tengo prisa, ¿no? Tengo aquí mis planes. ¿Qué puede llevar a una persona a hacer esto? Bueno, ya sabemos, ¿no, hermanos? El egoísmo en nuestro corazón. Ahora, los fariseos no iban tanto por aquí, ¿no? No querían saber la opinión de Cristo. Los fariseos lo que querían era hacerle una trampa para que él pudiese caer. Como estudiosos de la palabra, ellos sabían que había esta discordia y que cuando Cristo se posicionase, crearía ya la confusión. Así que contestase lo que contestase Cristo, estaría en un aprieto. Pero siendo Cristo, ¿qué él hizo? Versículo 2, la parte final dijo, ellos dijeron, ¿no? Es lícito al marido repudiar a su mujer. Y el versículo 3 dice que Cristo respondiendo les dijo, ¿qué os mandó a hacer Moisés? Qué tremendo, ¿no? Dijo, vosotros tenéis una ley, ¿no? Tenéis ahí mandamientos. Entonces, ¿qué mandó a hacer Moisés? Ellos dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Fíjate que los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, ¿sí o no? Le preguntaron de si un hombre puede dejar su mujer y irse a vivir con otra. Justamente para que Cristo contestase el tema que ellos querían. Pero Cristo le dio la vuelta y empezó a sentar las bases. Él dijo, vale, Moisés dio esto, ¿verdad? Pero no fue así en el principio. Yo sé, amados, que este tema es muy extenso. Hay un montón de libros que están escritos sobre este tema y podría recomendaros algunos. Hay cursos bíblicos no enfocados en los matrimonios, entonces no tendré tiempo de hablar de todos los matices, pero os invito a que podamos meditar en esto que Cristo nos enseñó, que aquí está el fundamento de todo. Lo primero es entender que Dios creó al matrimonio. Cristo enfocó no en el divorcio que ellos estaban hablando, sino en que Dios creó al matrimonio. Él dijo, no fue así en el principio. ¿Y qué fue en el principio? Dijo, hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer. Cuando Dios miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayudadora idónea. Allí Dios estaba preparando el matrimonio. Hay gente que piensa que una familia solo se forma cuando hay hijos. Pero bíblicamente una familia se forma cuando un hombre decide dejar a su casa y su mujer también deja su casa y se unen y se forman y se casan. Son la una sola carne. Es ahí cuando se forma una familia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente piensa que hoy en día, ¿no?, que el matrimonio es como un contrato. No es, yo simplemente decido vivir con esta persona. ¿Y por qué? Porque pienso que con ella yo seré lo más feliz posible. Egoísmo, ¿no? Y entonces, si ella, bueno, esto no es bíblico, pero esto lo hacen es lo que hacen las empresas, ¿no? Tu distribuidora de móvil, ¿no?, de línea de móvil, si tú dejas de pagar, ¿qué pasa? Ya no te puedes comunicar. ¿Por qué? Porque la empresa te hizo firmar un contrato que eres responsable de pagar. Si no pagas, si no cumples, fuera. Así de simple. ¿Y dónde está el amor aquí? ¿No? Aquí no hay amor, ¿no? Aquí son negocios, ¿no? Pero hay gente que piensa que el matrimonio es así. Es un negocio. Mientras el otro supla lo que yo quiero que haga, mientras el otro me haga feliz lo que yo quiero, me sirve. Cuando empiece a dejar de hacer lo que yo creo que tiene que hacer, no me sirve. Así ve el mundo al matrimonio. Lo ve como un contrato. ¿Qué hay en un contrato? Hay términos. Mira, es tu obligación hacer esto, esto, esto. Es mi obligación hacer esto, esto, esto. Entonces, cuando alguno de los dos no cumple, puede rescindir el contrato. Hay gente que piensa que el matrimonio es así. Y Cristo fue a traer, lo primero que Él trajo no fue así desde el principio. Para traer primero el recuerdo al corazón de aquellos que estaban allí, que fue Dios que instituyó el matrimonio. El matrimonio es algo santo y sagrado delante de Dios. El matrimonio no es algo que de repente estaban ahí los primatas, ¿no? Igual que piensa que éramos monos, y que estábamos ahí y dijo, a ver si nos juntamos, ¿no?, y hacemos algo y juntos y hacemos hijos. No, la palabra dice que el Señor proyectó y creó al hombre y la mujer, el uno para el otro. Si vemos la forma del cuerpo del hombre y de la mujer, demuestra la diferencia que hay entre uno y otro y demuestra cómo nos complementamos. Y donde de esta unión genera vida. Esto es maravilloso, hermanos. Genera vida. Esto es algo sorprendente. Nosotros nos acostumbramos con esto, ¿no? Bueno, la gente se casa, tiene hijos. Pero, ¿sabéis qué es esto? De la unión de dos personas que pueda existir una nueva vida que no existía antes. Esto es asombroso. Y esto Dios hizo. Empezó en Dios. La raíz está en Dios. Y en Efesios también repite esto, y por eso quería solo recalcar, ¿no?, y reforzar esto, que Dios creó al matrimonio y lo creó con un propósito. Y vemos en Efesios 5, 31 y 32, un texto muy conocido, que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no?, haciendo referencia del texto de Génesis, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero luego el versículo 32 trae una nueva revelación sobre esto y dice, grande es este misterio, que un hombre puede unirse a su mujer y ser una sola carne. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. A ver, no estaba hablando del hombre que sale de su casa, ¿no?, de su mujer que se une. Ves que el apóstol usó la referencia sobre el matrimonio para luego decir una referencia sobre Cristo y su iglesia. La santidad en el matrimonio es aquella que glorifica a Cristo. El matrimonio es santo delante de Dios porque es una expresión de la relación de Cristo y la iglesia, y de la iglesia con Cristo. Cuando nosotros menospreciamos el matrimonio que Dios creó
entonces estamos menospreciando la imagen que Él creó para que pudiésemos entender la relación de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, Él dice, pero yo estoy hablando de esto, ¿no? Digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y entonces entramos en el segundo punto. Vemos que el matrimonio entonces no es un contrato como el mundo dice, sino que el matrimonio es un pacto. Es un pacto entre un hombre y una mujer. Porque dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un pacto para un contrato? Un pacto, decimos que hay promesas, ¿no? Cuando hablamos, yo prometo amarte, honrarte, respetarte, serte fiel, ¿no? Son promesas que hacemos. ¿Cuáles los otros componentes de un pacto? Son los términos. ¿Hasta cuándo harás esto? Y uno dice, hasta, los términos no es hasta, los términos es en qué circunstancias, ¿no? Si llueve, si hace sol, ¿no? En la abundancia o en la escasez, en la enfermedad o en la salud, ¿no? Estos son los términos. ¿Cuándo vas a cumplir estas promesas que estás haciendo al otro? Yo prometo hacer esto, sea en cualquier circunstancia, en las malas o en las buenas, en la riqueza o en la pobreza. Y ahora dice, los términos acaban con hasta que la muerte nos separe. Entonces aquí le da no solo las circunstancias en que la persona dice, yo seré fiel al pacto, yo prometo ser fiel, pero dice, ¿hasta cuándo prometo ser fiel? Y uno dice, hasta que la muerte ya me impida hacerlo, porque ya cuando uno se muere, ya es imposible seguir haciéndolo. Y cuando uno hace un voto, es cuando dice, sí, ¿no? ¿Sabéis aquel momento cuando el pastor, ¿no?, pregunta, o el que le está presidiendo, celebrando la boda, dice, ¿tú qué dices? ¿Alguien te ha forzado a venir aquí? ¿Alguien te ha obligado a venir aquí? ¿O vienes porque quieres casarte con él o con ella? Y el otro dice, sí, lo acepto, ¿no? Ahora, esto entendemos que es un pacto, ¿verdad? Entonces, el pacto no depende del otro. Si el otro me falla a mí, yo puedo seguir siendo fiel. Yo puedo seguir honrando al pacto que yo hice delante de Dios para seguir cuidando, amando y respetando en todo lo que yo pueda. De esto se trata un pacto. Entonces, si pensamos que esto es una imagen de Cristo y la iglesia, yo te pregunto, ¿cabe en tu cabeza de que la iglesia peque de tal manera que Cristo podría llegar a la posibilidad de decir, ya no quiero esta iglesia, la rechazo y voy a crear una nueva iglesia? ¿Voy a hacer un nuevo sacrificio para una nueva iglesia? Esto es un absurdo, pensar que Cristo, en primer lugar, rechazaría a su novia, porque dice que Él mismo la nutre, Él mismo la alimenta, Él mismo la salva, Él mismo la redime, Él mismo murió por ella. Entonces no cabe en nuestra cabeza pensar que hubiese alguna posibilidad de que la iglesia fuese tan mala lo suficiente para que Cristo dijese, ya no te quiero, me busco otra. Esto es lo que significa un pacto, porque incluso dice en la palabra que cuando somos infieles, Él permanece fiel. Piensa en ti y en tu relación con Dios. ¿Hay alguna vez que tú pecas, te arrepientes, sientes el dolor por haber pecado y te acercas a la presencia de Dios diciendo, Señor, perdóname? Y que tú piensas que Dios iba a decir, no, ya no te perdono. ¿A qué no? Siempre esperamos que Él esté con los brazos abiertos porque Él nos llamó, porque Él murió por nosotros, Él dio todo lo que podía dar por nosotros. Entonces, de la misma manera, el Señor espera que nosotros honremos el pacto que hicimos, el pacto que se hace un hombre con una mujer. Ahora, voy a entrar en un tema que es un poco más
delicado aún, ¿vale? Y antes de decirlo, quiero solo decir que a veces nosotros hablamos de la palabra y hoy en día la sociedad quiere que pensemos que nosotros somos los raros, ¿no? Que nosotros somos los que odian a la gente. Entonces, en primer lugar, quiero decir, ¿no? Dejar claro que yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Voy a hablar de la palabra, lo que es la palabra. Ahora, de la misma manera que yo respeto si una persona dice, no, que un hombre se puede casar con un hombre, una mujer se puede casar con una mujer. Yo respeto. Yo no voy a obligar a que la persona viva lo que yo creo. Pero yo no creo que sea cierto. Entonces, de la misma manera que los demás también nos respeten a nosotros porque creemos de diferente manera. ¿Cuál es el problema de pensar de diferente manera? ¿No? Porque a veces nos tratan de tal manera que no podemos ni decir algo en contra, pero no, esto no es el respeto que nos demandan a nosotros. Entonces nosotros respetamos, pero que también nos respeten a nosotros. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hicieron una pregunta a un pastor, y en especial es que el pastor John Piper tiene un apartado, yo creo que es en la radio, que la gente le envía cartas haciendo preguntas y él contesta. Y aquí le hicieron una pregunta: ¿asistirías a una boda homosexual? Esto fue en julio de 2019, más o menos. Y bueno, yo digo más o menos porque lo vi en un editorial, en una página que no sé si fue justo el día que él publicó o no. Entonces le preguntaron: si uno de los miembros de tu familia te invitase a la ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿asistirías? Incluso podemos ir un poco más profundo, ¿no? Si tu hijo o tu hija dijese: mira, esto es lo que crees en Dios, todo muy bien, pero esta es tu vida, no es la mía. Yo quiero otro estilo de vida y me voy a casar con una persona del mismo sexo y quiero invitarte porque eres mi padre, eres mi madre, quiero que estés ahí en mi boda. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos como cristianos? Entonces, la primera respuesta del pastor fue: solo contemplar este pensamiento ya es desgarrador. Ahora, puedo decir que mi respuesta básica sería: no asistiría, no lo haría. Eso sería como romper la piedra angular del corazón de un padre, decir que no participará en la boda de sus hijos. Pero voy a deciros las razones por las cuales yo defiendo que no participaría. Primero, porque defiendo al matrimonio. Entonces, en primer lugar, delante de Dios no sería una boda, porque no es un matrimonio, porque el matrimonio lo instituyó Dios entre un hombre y una mujer. Entonces, asistir a una boda así, como si fuera una boda de verdad, es llamar lo que no es como si fuese, y esto es mentira. Entonces, aquel que asiste está siendo falso. Para Dios no existe el llamado matrimonio del mismo sexo. Este es un término que los hombres han inventado, pero no existe. Dios ha definido el matrimonio como la unión del pacto de la vida de un hombre y una mujer. Entonces, esto, la unión de personas del mismo sexo, no es un matrimonio de verdad delante de Dios. Entonces, si uno asiste, está mintiendo, está diciendo: sí, lo considero como un matrimonio. La otra cosa, la segunda cosa, esta unión, si nos atrevimos a llamar unión, no se está uniendo en el cielo. Si os fijáis en la palabra de Cristo, Cristo dijo: lo que Dios unió, no separe el hombre. Lo que Dios juntó. Y Dios no juntó a dos personas del mismo sexo. Dios juntó a un hombre y una mujer. Esto es lo que hace que las bodas tengan sentido. Esto es lo que expresa la santidad en el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, porque fue así como Dios lo creó. Ahora, en Marcos 10:9 Jesús dijo que el matrimonio se hace en el cielo, ¿no? No entre dos personas simplemente. No es solo una cuestión del ser humano aquí en la tierra, nosotros aquí. No, es una cuestión del cielo, cuando dice que lo que Dios
unió. Entonces, no es simplemente estar delante de un pastor, de un juez, de una persona. Estamos haciendo las cosas delante de Dios, aunque no lo veamos. Aunque la gente rechace a Dios, Dios lo está viendo. Así que esta pareja, ¿no?, de dos hombres o de dos mujeres no se están uniendo en el cielo. Y dar la impresión de que sí es una ofensa a Dios. Tercera razón que el pastor lo da. Dice, la bendición de este evento sería terrible. Porque sería terrible para mí hacerlo, porque sería confirmar una vida y un estilo de vida que conduce la persona al infierno. Es como decir, esto, ¿no? La persona está conduciendo a un abismo y va a 100 por hora. Y el otro que está al lado dice, esto, pisa más fondo, ¿no? Entonces él dice, no puedo. El apóstol Pablo dijo, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no lo heredarán, dice la palabra. Dios diseñó el matrimonio para expresar la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, fijaros que, ¿cuál es la vida que puede producir dos personas del mismo sexo? ¿Cuántos hijos pueden producir? 0. Y esta es la dura y cruda realidad. Pero es la verdad. Ahora, ¿cómo lo hacen entonces? Cogen el óvulo de uno, cogen la semilla de uno, es la semilla de otro, y tienen que unir la semilla del hombre con la semilla de la mujer para hacer vida. Porque fue así como Dios lo creó. Entonces, por más que el hombre intente distorsionar las cosas, Dios creó todo perfecto. Y entonces él sigue hablando, ¿no? Celebrar este estilo de vida es celebrar la destrucción de los seres humanos. Y esto es terrible. Sería como reunirse. Vamos a celebrar ahora un robo. O vamos a celebrar que todos están embriagados, ¿no? O vamos a celebrar una estafa. O vamos a celebrar el adulterio. ¡Viva el adulterio! Él dice que es lo mismo. No se puede celebrar algo que Dios lo abomina. Vamos a celebrar la codicia, ¿no? Cualquiera que se una a celebrar el pecado, en ello está pecando. Entonces no debemos pecar delante del Señor. Cuarta razón que él da. Él dice, esta ceremonia profanará el drama de Cristo y la iglesia. Dios diseñó el matrimonio para mostrar este pacto de Cristo y su novia, la iglesia, y celebrar una unión donde no hay novia o donde no hay novio. Y decir que esto es un matrimonio es distorsionar totalmente y desfigurar la parábola del acto más hermoso del mundo que Dios creó, al matrimonio de un hombre y una mujer. Entonces él dice, con dolor, pero con los brazos abiertos. Hablo de la quinta razón. No iría porque el peso de la pena en mi corazón, el amor y la repulsión probablemente me abrumarían y no podría estar en la boda. No creo que podría durar allí en esta ceremonia. Y lo último que diría es, no ir en la boda de un hijo mío o de un pariente no significa alejarme de él, sino que él se ha alejado de mí, porque yo estoy donde siempre he estado, con los brazos abiertos a aquel pródigo que viene a casa listo para perdonar cualquier cosa. Pero igual que el padre, cuando el hijo le cogió toda la herencia y se fue, el padre no fue corriendo detrás de él. Entonces él dijo, de la misma manera,
yo me quedo donde yo siempre he estado. Y aquel que está saliendo de los planes y designios de Dios es el responsable por volver a arrepentirse y volver atrás. Entonces aquí acabo con estos 5 razones, ¿no?, que Él dio, y el punto que estábamos mirando, que era el pacto, ¿no? El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Ahora, el tercer punto de hoy es que Cristo nos habla de una nueva unidad, una nueva familia. Él dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Aquí se forma una nueva familia. ¿Sabe? Hay personas que les cuesta desconectar de sus padres. Pero esto de dejar padre y madre habla de lo que comúnmente hablamos, ¿no?, de cortar el cordón umbilical, ¿no? Es decir, córtalo. Yo he conocido hombres en estos cursos, ¿no?, que damos de matrimonios, que decía que a veces sus padres le llamaban 7, 8, 10, 15 veces al día. Y cada día, no era porque pasó algo, no, es cada día. Ay, que estás desayunando, ¿qué vas a hacer para los niños? Y todo el rato. Y a veces incluso estaban en aquellos momentos y llamaban y él tenía que contestar, ¿eh? No penséis que podía esperar, no. Tenía que contestar porque si no se le caía la casa encima. Entonces, bíblicamente dice la palabra que les debemos honra a nuestros padres cuando casamos, pero no les debemos obediencia. Es decir, no tenemos que estar ahí haciendo todo lo que ellos dicen, porque ahora tenemos nuestra familia, tenemos nuestras responsabilidades, les debemos honra, les vamos a cuidar cuando necesiten, pero ellos ya no pueden decir, no, tú no vas ahora a comer esto, ¿no? Vas a comer lo que yo diga, ¿no? A ver, mamá, tengo mi casa, ¿no? Mi esposa, o tengo mi casa, mi marido. Les debemos respeto, pero no sumisión. Cambia la cosa, porque ahora ya es una nueva familia. Fijaros, y con esto acabo este punto, que es la imagen que entiendo de la profundidad de la unión de un hombre con una mujer, de esta nueva familia, es que imaginaros que una familia está en una barca, marido, esposa, y vamos a poner un hijo para no complicarlo. Si esta barca se hunde, bíblicamente somos responsables por salvar el uno al otro, no al hijo. Yo sé que es duro pensar en esto, pero si solo puedes salvar a uno, solo hay uno que hiciste un pacto de promesa de que le protegerías, le amarías, le cuidarías, le guardarías, le serías fiel, y este es a tu cónyuge, no a tus hijos. Pero a veces uno se queda demasiado, ¿no?, entregado a los hijos, y los hijos son todo. Incluso deja el marido a un lado, deja la esposa a un lado, con tal de servir y honrar a los hijos. Esto no es bíblico. La familia empieza con el hombre y la mujer. Si tuviésemos tiempo podemos hacer aquí una enseñación de cómo sería la conexión de la familia, ¿no? Pero la realidad es que los hijos vienen y los hijos se van, pero la familia permanece, marido y esposa. El cuarto punto, con esto vamos acabando. El versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. A ver, mirad el gran misterio. Aquí el Señor nos muestra un ejemplo de cómo debe ser la Trinidad. Claro que son solo dos, ¿no? La Trinidad son tres, yo entiendo. Pero, ¿cómo puede ser que dos sean uno? Es un misterio que Dios hace. Pero es así. Cuando hay un hombre y una mujer, Dios dice que ahora ya son uno delante de Él. Es decir, ya no hay hermano, hermana, ya no hay mi coche, tu coche, ya no hay mi cuenta del banco, mi dinero, mi sueldo, sino que nuestro coche, nuestra cuenta, nuestro dinero. Porque solemos decir, no, es mi herencia y tu deuda, ¿no? ¿Sí o no? Que todo lo que es bueno queremos para nosotros, pero para el otro, bueno, que se quede con lo que pueda.
Bíblicamente es todo nuestro. Si tenemos deudas, es nuestra. Si tenemos herencia, es nuestra. Ahora, ¿qué están haciendo? Como no quieren vivir un pacto delante de Dios, la gente se está casando ya diciendo, mira, casamos de tal manera que si no funciona esto, tú quedas con lo tuyo, yo quedo con lo mío, y así, felices. Pero esto no es el diseño de Dios. Para que entendamos esta unidad, si yo cogiese aquí un vaso de agua y echase gelatina o este polvito de zumo, ¿no? ¿Qué pasa? Mezclamos dos productos, ¿no? Dos ingredientes, y ahora se hace uno. Ahora yo te pregunto, ¿cómo harías para separar el agua del polvito? ¿Lo puedes hacer? Vamos a llamar al químico de los químicos del mundo para ver si hace. A llamar al hermano Dani con las gotitas ahí de la demostración de agua que hace. No se puede separar, ya es uno. Y así Dios ve al matrimonio. Aunque uno puede ver al otro delante, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades, su rol delante de Dios, su responsabilidad, pero delante de Dios, hombre y mujer son uno. Y un pastor una vez dijo, esto se me quedó en el corazón, ¿no? Que lo más fácil es dejar padre y madre, porque normalmente uno suele querer independencia, ¿no? Vivir su vida y tener sus cosas, pero lo más difícil es aprender a vivir como una sola carne, porque requiere de nosotros sacrificio, requiere amor sacrificial, perdón. Aprender a vivir como una sola carne. Y tanto esto es cierto que cuando llega un matrimonio que no era cristiano, llega a una iglesia, se convierte, entrega la vida a Cristo, ¿a qué no hacemos otra boda? Dicen, no, ahora que habéis entregado la vida a Cristo, vamos a hacer otra boda para que ahora os caséis. No, ¿verdad? Porque ya reconocemos que la persona se casó y entonces esto es válido delante del Señor. Ya lo hizo. Y para terminar, el quinto punto que dice, es un pacto permanente delante del Señor. El versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, hermanos, esto a veces uno se estira para un lado, otros estiran para el otro, pero si fijamos en Mateo, el mismo texto que habla sobre esto, en Mateo 19, después de que Cristo habló todo esto, fijaros lo que dijeron los discípulos. Ellos dijeron, si es así la condición del hombre y de la mujer, si es así es un pacto y haga lo que haga el otro, requiere de mi compromiso y fidelidad, aunque el otro no lo cumpla. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor estar solo, porque va que me caso con uno que solo me da dolor de cabeza. Esta fue la reacción de los discípulos. Entonces, así que me gustaría hablar a los jóvenes, a los que están todavía solteros. Debéis tener mucho temor a la hora de elegir la persona con quien os vais a casar. Porque si algún día piensas en casarte, y esto sí hay que dejar claro, uno no está obligado a casarse y uno no es menos persona por no casarse. La palabra de Dios no dice que una persona solo es feliz si se casa. Dice que el gozo solo tiene en Dios. El matrimonio no es la solución para la vida de nadie. Y entonces, si algún día uno de vosotros que sois solteros queréis casaros, mirad bien con quién. Porque nadie te obligará a casarse. Pero luego Dios demanda que seas responsable y fiel al pacto que hagas delante de Él. Ahora uno puede preguntar, pero pastor, yo me casé temprano y no sabía de esto, ¿qué hago? Sé fiel al pacto que hiciste. Uno puede decir, pero me divorcié y ahora volví a casarme, ¿qué hago? Estoy en adulterio constante hasta que Cristo vuelva. Bueno, la palabra de Dios también nos dice que Él no lleva en consideración el tiempo de ignorancia que vivimos. Ahora, lo que sí el Señor demanda es que seas fiel al pacto que tienes ahora. Que no vuelvas a decir, bueno, es que no ha funcionado otra vez, vamos a intentar otra vez.
Y en esta hay pastores en Brasil que ya están casados en el 5º matrimonio ya. No entiendo. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que seamos fieles. Ahora, si uno dice, estoy divorciado, ¿puedo volverme a casar? Bueno, yo te diría, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Nadie te va a condenar si vuelves a casar, pero si quieres expresar con tu vida cómo es tener un pacto delante del Señor y quieres honrar el pacto que hiciste, entonces entenderás que Cristo es suficiente. El diseño que Dios creó es que nos honremos hasta que la muerte nos separe. Y esto también apunta a Cristo. Porque estábamos conectados a la ley hasta que la muerte nos separó. ¿Cuál muerte? Cuando nosotros dice que morimos con Cristo y resucitamos con Él. Entonces ahí morimos para la ley, el peso de la ley que estaba sobre nosotros, que nos obligaba que teníamos que hacer todo perfecto para poder estar delante de Dios. Ahora, por la gracia de Dios, podemos estar delante de su presencia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, comparto esta palabra con vosotros y vuelvo a decir, no es una palabra de condenación, sino es una llamada a la fe. Porque si uno no entiende cuál es el diseño de Dios, puede ser hacer publicidad de lo que es en contra del diseño de Dios. ¿Me entendéis? Si uno no entiende el diseño de Dios, va a decir, bueno, yo era triste, un desgraciado, tenía un matrimonio que solo me traía problemas, ahora me he vuelto a casar y soy feliz. Si uno dice esto, ¿qué está haciendo? Está haciendo publicidad del nuevo matrimonio, del divorcio y del nuevo matrimonio. ¿Qué Dios espera de nosotros que hagamos? Mira, el diseño de Dios es esto, que seamos fieles a nuestro pacto. Pero pastor, no pude hacerlo. Yo volví a casarme. Ahora yo dije a Dios, yo voy a ser fiel en este pacto que yo hice porque ahora soy consciente. Ahora soy consciente, pero yo no tuve fuerzas y no tuve las ganas o el valor para hacer lo que es el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos las cosas de manera clara, somos un real o un buen reflejo a las nuevas generaciones para que ellos entiendan cuál es el plan perfecto de Dios. Y otra vez digo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El matrimonio no es sinónimo de gozo y felicidad. Cristo es nuestro gozo. El matrimonio no completa a nadie. Cristo nos llena a todos en todo. El matrimonio no salva a nadie. Cristo nos salva del pecado y de la condenación. El matrimonio no nos da la vida. El que nos da la vida es Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y con eso termino. La palabra de Dios empieza con una boda, la unión entre un hombre y una mujer, y dice la palabra, como hemos cantado en esta mañana, que el final de los tiempos acabará también con una boda, las bodas del Cordero que viene a buscar a su novia. Entonces, que estemos preparados y renovemos nuestra mente con la palabra del Señor para que no nos pille de sorpresa, ¿no? Aunque dice la palabra que viene como ladrón, pero que no nos pille desprevenidos, sino que con nuestro corazón lleno de ganas de encontrarnos con nuestro novio Cristo Jesús. Amén.